Las manos de Antonio eran un mapa de su vida. Venas marcadas, piel curtida como cuero viejo por el sol y cicatrices que contaban historias de rocas afiladas y pepitas esquivas. Durante casi 40 años había sido un esclavo voluntario de los ríos, un buscador incansable que con la espalda encorvada y los pies siempre helados había logrado lo que muchos solo soñaban: la libertad financiera. El oro, ese metal caprichoso que brillaba entre la arena, había sido su único compañero. Ya tenía sus años, pero no era viejo aún. Su cuerpo, engañosamente fuerte, guardaba una traición silenciosa. Años de estar sumergido hasta las rodillas en el agua glacial, con la humedad calándole hasta los huesos y la piel expuesta a elementos desconocidos, habían sembrado en sus pulmones una enfermedad que carcomía su vida desde dentro. Justo cuando su fortuna estaba completa, escondidas dentro de una columna de su casa, Antonio sintió un dolor sordo y persistente en el pecho. Creyendo que era un resfriado persistente, acudió al único hospital del pueblo. El diagnóstico fue un golpe mortal, una fibrosis pulmonar en etapa terminal. La enfermedad, un cruel y lento castigo, era la factura por toda una vida en los ríos. El viaje que había planeado para conocer el mundo se canceló. Los lugares que soñaba conocer, de pronto, se redujo a los pocos metros cuadrados de su casa en las afueras. La alegría se transformó en una tristeza profunda y amarga. Se encerró deprimido y resignado, y su única compañía eran el tic-tac monótono del reloj y la idea fija de que tanto esfuerzo, tanto sacrificio, se había vuelto inútil. Solo en el mundo, sin familia que pudiera heredar su tesoro, su mente se consumió en la pregunta: ¿qué haría con toda esa riqueza? Se sentaba a mirar la pared sabiendo que detrás del concreto había una fortuna que lo habría salvado de cualquier otra dolencia. El oro era suficiente para costearse los mejores hospitales del mundo, los tratamientos más avanzados en cualquier capital, pero su enfermedad era implacable, terminal. Se dijo a sí mismo, con el corazón roto y la voz de un hombre al que el destino le ha robado la partida: ¿ya para qué? El oro había llegado demasiado tarde. Su cuerpo, su única herramienta, ya no podía ser reparado. Mejor, pensó, que esta riqueza, que a él ya no le servía para vivir, sirviera para que alguien más pudiera hacerlo. Fue entonces cuando la idea extraña y desesperada se apoderó de él: encontrar a una persona realmente generosa en el pueblo y entregarle no solo su oro, sino todo lo que poseía. Su vida se apagaba, pero tal vez su fortuna podría encender la de alguien más. Con esta última misión en mente, se despojó de sus ropas y se vistió con harapos viejos, sucios y rotos. Con el rostro cubierto de hollín y una barba descuidada, Antonio se convirtió en un mendigo anónimo, un fantasma que caminaba por las calles una tarde de sol declinante. Su primer intento fue en un puesto de pollo frito, donde el aroma a especias y grasa creaba una atmósfera festiva. Una pareja sonriente atendía a una multitud de clientes. Antonio se acercó con humildad, extendiendo una mano temblorosa. «Señora, disculpe la molestia, pero ¿podría regalarme un plato de comida? Tengo un hambre que me hace perder la vergüenza», susurró con voz tímida. La mujer, una figura robusta con las manos aceitosas, lo miró de arriba a abajo con una expresión de repugnancia. Su sonrisa se desvaneció y su voz, antes amable con los clientes, se endureció. «Ahora no, viejo, estamos muy ocupados. Vaya por ahí, a ver si le da algo la señora de los churros, que parece que le sobra el tiempo», respondió con un tono despectivo, mientras empujaba a Antonio con la cadera para poder atender a un cliente que esperaba. Su esposo, sin siquiera alzar la vista, se limitó a chasquear la lengua con impaciencia. La vergüenza y el desprecio le quemaron la piel a Antonio más que el sol de la tarde. Avanzó por la calle,
con el corazón encogido, hasta que el dulzor de los churros fritos lo detuvo. Una señora de mediana edad, con el rostro enérgico y las manos rápidas, atendía a su concurrida clientela. Antonio esperó pacientemente y cuando la mujer tuvo un respiro, se acercó, señalando un balde con los churros que no habían salido perfectos. «Señora, disculpe, ¿podría darme las sobras de ahí? Lo que sea, aunque estén duras», pidió Antonio, con una esperanza tenue que se aferraba a su voz. La mujer frunció el ceño. Sus ojos, antes sonrientes, se volvieron pequeños y juzgadores. Con una sonrisa forzada que no alcanzaba a sus ojos, le respondió con un tono cortante y condescendiente. «¿Las sobras? No, mi viejo, eso es para mis chanchitos. Todo lo que hay ahí es para ellos. ¿Entiende? Así que no se ponga a mirar por aquí que asusta a mis clientes. ¡Largo!», gritó, agitando un cucharón en el aire. Las miradas de los clientes, llenas de burla, se clavaron en Antonio, haciéndolo sentir más pequeño que nunca. Así siguió caminando, su esperanza disminuyendo con cada paso y cada rechazo. Algunos lo ignoraban, otros le gritaban que se marchara, y un frutero incluso le lanzó una cáscara de naranja a los pies. El día se convirtió en noche y la luz de las estrellas se filtraba apenas entre las nubes. El dolor en su pecho se intensificaba, pero la voluntad de encontrar a alguien digno lo mantenía en pie. Fue en un rincón oscuro, casi olvidado, donde encontró un pequeño puesto de pan con carne. Un hombre, con el rostro cansado, pero con una expresión de bondad en sus ojos, parecía tener más esperanzas que clientes. A un lado, en una cunita improvisada, un niño de unos 2 años dormía plácidamente. Era un padre soltero. Antonio se acercó, su voz casi un ruego. «Buenas noches, señor. ¿Tendría algo que pudiera regalarme para llevarme al estómago?», dijo extendiendo su mano, esperando la enésima negación. «Hola, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Algo para el estómago? Estamos igual, mi amigo. ¿Puedes creer que no vendí nada todavía?». Jaime, con una sonrisa que desafiaba la mala suerte, sacó la mano de debajo de la pequeña parrilla. Su voz no tenía ni una pizca de ironía, era un sarcasmo amable y resignado, la picardía de alguien que ha aprendido a reírse de sus propios infortunios. La mirada de Antonio se detuvo en el rostro de aquel hombre. Cansado, sí, pero con unos ojos que brillaban con una bondad que no había encontrado en todo el pueblo. «Siéntate aquí, amigo, aquí no hay pierde. Como no vendí nada, ni creo que venderé, lo comeremos los dos». Jaime le indicó una banca de madera desvencijada al lado del triciclo. Antonio se sentó, sintiendo el crujido de la madera bajo su peso. Observó en silencio cómo Jaime abría con cuidado un pan, lo tostaba ligeramente y colocaba un trozo de carne en la parrilla. El chisporroteo era música para sus oídos, y el aroma a especias y carne cocinada, que se elevaba en espirales de humo, le hizo salivar. Era un olor tan simple, tan honesto, que contrastaba con los perfumes vacíos y el olor a aceite rancio de los otros puestos. Jaime, con gestos precisos y lentos, sirvió un refresco en un vaso de plástico y se lo ofreció. «Sírvete, amigo, come», invitó con una sonrisa franca. Antonio tomó el vaso y el pan con carne. No era solo comida, era un gesto de una humanidad que no había esperado encontrar. Mientras masticaba, su mente trabajaba sin descanso. Se preguntaba con una amargura que no le abandonaba, ¿por qué este hombre, que no había vendido nada y dormía a su hijo en un rincón de la calle, lo trataba con tanto respeto y generosidad? ¿Será que el mundo es al revés? ¿Será que los que menos tienen son los que más dan? El silencio solo fue roto por la voz de Jaime. «¿De dónde vienes, amigo? Nunca te vi por aquí. ¿Cómo te llamas?», preguntó mientras preparaba su propio pan. Antonio sintió un escalofrío. Debía ser cuidadoso. «Antonio es mi nombre. Vivo por acá cerca. Soy de este pueblo». «Vaya, vaya. ¿Dónde vives?». Jaime no parecía tener prisa. Su curiosidad era genuina. «A la salida del pueblo, en un rinconcito. ¿Y usted cómo se llama?». «Jaime, para servirte, mi amigo», respondió dándole una palmada en la espalda. «¿Deseas otro pan con carne?». Le mentiría si le dijera que no. «Está muy rico, pero no quiero incomodarle». «No se preocupe,
sé lo que es tener hambre, y no me incomoda, lo hago con mucho gusto. Jaime preparó otro pan sin dudarlo, y Antonio se sintió conmovido hasta lo más profundo. Así nació una conversación que se extendió hasta altas horas de la noche. Jaime, con una sinceridad que desarma, le contó que su esposa había muerto un año atrás de una enfermedad repentina y desconocida, dejándolo solo con su pequeño hijo. Desde entonces, su vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Con un triciclo viejo y una parrilla, se había lanzado a vender pan con carne, a veces con buenas ventas, otras regulares y otras, como aquella noche, con la caja llena, regresaba a su casa. Antonio escuchaba con el corazón encogido, sintiendo un eco de su propio dolor en las palabras de Jaime, en su soledad y en el amor incondicional que irradiaba por el niño dormido. Para proteger su identidad, Antonio contó historias no del todo reales de su vida, hablando de un pasado errante y de la búsqueda de un nuevo comienzo. Le dijo a Jaime que a pesar de sus harapos, estaba buscando un trabajo digno. «Pues si me aceptas la propuesta, podríamos trabajar los dos», dijo Jaime de pronto, una chispa de esperanza en sus ojos. «Las ganancias las repartimos. Juntos somos más fuertes». Antonio lo miró, sintiendo que había encontrado lo que tanto buscaba. No solo una persona generosa, sino un alma gemela en la adversidad. La decisión no tardó en llegar. «Acepto», dijo, y la palabra se sintió tan real y tan verdadera como el oro que había escondido en su casa. Y así comenzó su sociedad. Antonio, que había juntado su fortuna gramo a gramo en la ribera de los ríos, ahora se levantaba al mediodía para ir a la humilde casa de Jaime. Juntos cortaban la carne, preparaban las salsas y contaban panes. La casa, antes silenciosa y llena de recuerdos, se llenó con el sonido de su trabajo y el parloteo del niño. A las 6 de la tarde ya estaban en su rincón de siempre. A veces el negocio marchaba bien, otras veces no, pero siempre, noche tras noche, volvían al puesto con la esperanza de que al día siguiente las cosas irían mejor. El triciclo estaba lleno de clientes. La voz de Jaime resonaba en la calle mientras servía con agilidad y Antonio, con una sonrisa sincera en el rostro, preparaba el siguiente pedido. El negocio había despegado y la esperanza se sentía palpable en el aire. Pero de repente, la sonrisa de Antonio se desvaneció. Un dolor agudo le atravesó el pecho, más intenso que nunca. Soltó el pan que sostenía, se llevó la mano al pecho y se tambaleó. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que se desplomara sobre la banqueta. El triciclo se quedó en silencio. Jaime, con el corazón en un puño, dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia él. «¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué te pasa?», gritó, su voz llena de pánico. El cuerpo de su amigo estaba inerte. Su respiración era un jadeo débil y superficial. Sin pensarlo 2 veces, Jaime cargó a Antonio sobre sus hombros. Dejó el triciclo con la carne y los panes a la intemperie, sin importarle la pérdida, y corrió por las calles hasta llegar al pequeño hospital. Más tarde, volvió a recoger lo que quedaba de su negocio, pero su mente y su corazón se habían quedado en la sala de emergencias. Al día siguiente, Jaime regresó al hospital. Encontró a Antonio inconsciente, pálido y débil. Un médico con el rostro grave se le acercó. «Usted es familiar del señor Antonio, ¿cierto?», preguntó. «Soy su socio, su amigo», contestó Jaime. «Lamento mucho darle esta noticia, pero la enfermedad del señor Antonio está muy avanzada. Lo sentimos, pero está llegando a su fin. No hay nada que podamos hacer». Las palabras cayeron sobre Jaime como una losa de hielo. Triste y desolado, regresó a su casa. La resignación se apoderó de él por un momento, pero se negó a aceptarla. No podía permitir que la muerte se llevara a su amigo, no a su único amigo. Por la tarde, Jaime volvió al hospital. Se le acercó a Antonio con el rostro iluminado por una alegría fingida. «Antonio, amigo, despertaste. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien, te lo prometo». Antonio lo miró con los ojos cansados. «Ay, amigo, los gastos del hospital», comenzó a decir. «Olvídate de eso, yo me haré cargo de todo». Jaime sacó de su bolsillo unos fajos de billetes, más de lo que había visto en toda su vida.
Antonio se quedó sin aliento. ¿De dónde sacaste todo eso? Jaime bajó la mirada, avergonzado, pero orgulloso de su decisión. Vendí mi casita. Un señor que la quería desde hace tiempo me la compró. El dinero es para que te cures, amigo, para que te sanes. Antonio no pudo más. El gesto de aquel hombre, que no tenía nada más que a su hijo y su dignidad, lo sobrepasó. Las lágrimas calientes y amargas rodaron por sus mejillas curtidas. Extendió una mano temblorosa hacia Jaime. Gracias, amigo. Gracias por tanto. Te prometo que todo lo que tengo será tuyo, susurró con la voz quebrada. Jaime no entendió la magnitud de esas palabras. Poco le importaba lo que Antonio pudiera tener. Lo único que le importaba era ver a su amigo sano de nuevo. Antonio, viendo la terquedad de su amigo, decidió que ya no podía ocultar la verdad. Con voz débil, le contó su pasado como buscador de oro y la enfermedad terminal que lo consumía en silencio. Jaime no le creyó, o no quiso creerle porque pensó que estaba delirando. Negó con la cabeza y le agarró la mano con fuerza. Saldrás de aquí, sano, te lo juro. Saldremos a la calle y trabajaremos juntos como habíamos planeado. Así pasaron los días. Jaime iba religiosamente a ver a Antonio. En una de sus visitas, Antonio, sintiendo que su final se acercaba, le entregó una llave oxidada. Cuando yo me vaya, ve a mi casa y entra. En una columna de la casa, la última, hay un regalo para ti y para tu hijo. Y a propósito, ¿dónde estás viviendo ahora?, preguntó Antonio. En mi casa, que ya no es mi casa, contestó Jaime. ¿Y cómo es eso? Bueno, el señor me dijo que todavía puedo vivir ahí, que cuando tome posesión me avisará con tiempo. ¿Ah, sí? Ve a mi casa, Jaime. No hay nadie. Hay varios cuartos. Escoge el que más te guste y vive allí. Jaime, confundido, reaccionó. ¿Cómo que tienes casa y cuartos? ¿No que eras un mendigo? Entonces Antonio le contó la otra parte de su verdad. Por qué se había vestido de harapos y por qué buscaba una persona generosa, sin mencionar el tesoro escondido. Jaime, atónito, hizo lo que le pidió su amigo. Se mudó a la casa de Antonio, a esa casa que ahora era suya, y desde allí continuó su visita diaria. Hasta que un día, una mañana, Jaime llegó a la habitación de Antonio y encontró la cama vacía. La enfermera le dijo, con una voz suave y triste: «Se fue en la madrugada, señor. En paz». La muerte, esa sombra que Antonio tanto había temido, al final se lo había llevado en silencio, sin dolor aparente. Sin familiares ni amigos que reclamaran el cuerpo, Jaime se hizo cargo de todo. Pagó el funeral con las pocas ganancias que le quedaban y con una parte del dinero de su casita. Solo, con su hijo en brazos, enterró a Antonio en un rincón del cementerio, al lado de la tumba de su esposa, el único lugar donde sintió que su amigo no estaría solo. Las lágrimas que no había derramado en su propia pena, ahora las soltó por Antonio. Pasaron los días, la vida continuaba, pero sin Antonio. Jaime limpiaba la casa, un lugar que ahora sentía como suyo. Y un día, mientras limpiaba la sala, se acordó de las palabras de su amigo. En una columna, en la última, hay un regalo. Con el corazón latiendo con fuerza, buscó la columna y allí, a un lado, encontró un cilindro oxidado. Lo movió, golpeó la columna y el sonido hueco le confirmó las palabras de Antonio. Con una piedra rompió el concreto y de la cavidad, una tras otra, extrajo varias bolsas pesadas. El corazón de Jaime se detuvo. Dentro de cada bolsa no había arena, sino el brillo dorado de la vida de Antonio, su tesoro. Más de 20 kilos de oro, un peso que le doblaba la mano. En medio de las bolsas encontró un papel doblado que Antonio había dejado escrito. Con las manos temblorosas, lo abrió y leyó la letra de su amigo. En el ocaso de mi existencia, la vida misma me dio un tesoro, un amigo. Jaime, con la fortuna que ves, podría haber vivido como un rey, pero la vida me enseñó que la salud no se compra. En mi soledad,
Quise encontrar a una persona generosa, a alguien que me enseñara que la bondad aún existe. Y te encontré a ti. Me hubiera gustado disfrutar de todo esto, pero te lo dejo a ti, Jaime. Gracias por tu generosidad a pesar de tu escasez. Gracias por darme un pan cuando no tenías ni para ti. Ahora entiendo que hacer un favor de corazón es ayudar aún no teniendo nada. Me voy feliz, porque al final, mi amigo, el verdadero tesoro no era el oro. El verdadero tesoro lo encontré en ti y en la amistad que me diste. Vive, sé feliz y haz feliz a tu hijo. Este oro es de ustedes. Y el mayor de los tesoros, mi última lección, es que una vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. ¿Sabes? Al final, los dos encontramos un tesoro. Pero la diferencia es que tú te quedas con un tesoro que vale mucho dinero y yo me llevo un tesoro que nadie lo podrá comprar. Tu amistad. Cuídate, amigo. Adiós. Las palabras se difuminaron entre las lágrimas. La nota se le escapó de la mano mientras un sollozo profundo le desgarraba el pecho. El oro yacía en el suelo, brillante y frío. Pero el verdadero valor estaba en el papel arrugado, en las palabras de un hombre que le había dado todo. En ese instante, su pequeño hijo se despertó, se levantó de la cuna y lo abrazó por la espalda. Jaime, con el corazón roto y a la vez lleno de gratitud, giró, abrazó a su hijo y rompió a llorar. Un llanto amargo y dulce a la vez. No estaba solo. Y aunque el oro era ahora suyo, la verdadera riqueza era el recuerdo del amigo que había encontrado y perdido a la vez.